Hola hermanos, buenas noches. Realmente para mí es un sumo gozo poder estar abriendo las escrituras en esta noche. Y me puse a pensar un poco, ¿no?, de qué tema puedo tocar. Y haciendo mi devocional, haciendo un poco de lectura, me puse a pensar cómo Dios realmente durante siglos ha utilizado a personas, ¿no?, para llevar su palabra. Cómo Dios también transformó a las personas, cómo Dios animó a las personas, cómo Dios educó a las personas, cómo Dios a través de su palabra aconsejó a las personas y es más, a través de su palabra las bendijo. Y cuántas otras cosas más podemos pensar de lo que Dios hace con este maravilloso libro, ¿verdad? Y hoy en día estamos pasando por tiempos difíciles. Hoy en día este pequeño virus llamado coronavirus, ¿no?, nos tiene acuartelados en casa, ¿no? Y la verdad que es difícil a veces poder estar en casa porque ya no sabemos qué hacer. Y nos ponemos a pensar, y yo me puse a pensar también de que a pesar de que estamos aislados, ¿verdad?, y los templos cerrados, esto lo estoy hablando como cristiano, la iglesia sigue abierta, la iglesia sigue viva. La iglesia, ¿no?, gracias a Dios, a través de este medio que son las videollamadas, las videoconferencias, podemos estar llevando la palabra de Dios a otros hogares, así como lo estamos haciendo ahora. Entonces me puse a pensar y dije, ¿de qué puedo hablar? ¿Qué puedo compartir en esta noche? Y haciendo mi devocional y buscando un poquito por acá, por allá, encontré estos hermosos pasajes ahí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 14, que dice así lo siguiente. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Antes de seguir adelante, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Nuestro Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia en esta noche, dándote las gracias porque tenemos este privilegio de poder estar abriendo tu palabra. Gracias te damos por tu mensaje, Señor. Gracias te damos, querido Padre, porque a través de ella nos animas a seguir adelante. Rogamos en esta noche que nos estés bendiciendo, que nos estés guiando y que nos ayudes, querido Dios, a poner en práctica tus consejos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Acá el apóstol Pablo escribe a Timoteo, ¿no?, en su segunda carta, para animarlo, ¿sí?, para aconsejarlo, para que siga adelante, para que no baje los brazos. Fíjense ahí en el versículo 6 que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, ¿sí? Esto nos hace pensar que Pablo no estaba satisfecho con el nivel de espiritualidad de Timoteo que tenía en ese momento, ¿sí? Y dice también, del don de Dios que está en ti, ¿no? Don significa, se refiere a la capacidad espiritual del creyente que Dios nos da al recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador. Allí podemos abrir en Romanos capítulo 12 para poder afirmar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, que dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿No? Sabemos que Dios nos da dones en el momento que nosotros nos convertimos al Señor y le servimos. Nos da dones ¿para qué? Para que nosotros lo estemos utilizando, ¿no? Para servir a nuestro Señor, ¿no? Para servirle, ¿sí? Por eso mismo acá Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva, ¿no? Le dice que avives el fuego de avivar. ¿Y qué significa avivar? ¿No? Mantener vivo el fuego. Nosotros sabemos, aquello que hacemos asado, ¿no? Que para que no se apague el fuego, lo que tenemos que hacer es echarle carbón. Si lo estás haciendo con leña, echarle leña para que el fuego siga vivo, ¿no? Y pueda salir un buen asado. Y siguiendo adelante, con el versículo 6, Pablo recuerda que Timoteo tenía el don de la predicación, la enseñanza y la evangelización que Dios le había dado. Timoteo tenía dones, ¿verdad? Timoteo tenía dones. Y, digamos, el motivo de Pablo era para animarlo, ¿no? Sabemos que en aquel tiempo la iglesia estaba siendo perseguida. Y seguramente Timoteo tenía miedo de caer preso. Pero aún así Pablo, ¿no? Lo aviva, lo anima, para que él siga llevando la palabra de Dios a otras personas, ¿no? Y después dice al final de este versículo, por imposición de mis manos, ¿no? Pablo pudo haber hecho esto en la conversión de Timoteo, ¿sí? ¿En dónde lo podemos encontrar esto? Me gustaría que me acompañen allí rápidamente a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14, que dice así lo siguiente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Sí? Acá sabemos que Pablo, digamos, participó en la imposición de manos a Timoteo para darle, ¿no? esta responsabilidad de estar pastoreando una iglesia y de estar llevando el evangelio a otras personas. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Y qué importante es esto? No nos tenemos que avergonzar, no nos tenemos que acobardar, ¿sí? Porque realmente Dios no nos dio un espíritu de cobardía, ¿sí? La palabra griega referente a lo que es la cobardía, ¿sí? Se puede traducir como timidez, ¿no? Además podemos agregar temor vergonzoso, carácter débil y egoísta. Pero es comprensible que la amenaza de persecución por parte de los romanos o los cristianos, o los falsos maestros con sus enseñanzas de engaño pudo intimidar así a Timoteo. Pudo intimidar esto a Timoteo a seguir predicando el evangelio. Por eso mismo sigo repitiendo y sosteniendo, ¿no?, el motivo de esta carta a Timoteo de parte de Pablo, para animarlo. Allí en el versículo 8 encontramos, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿No? Dar testimonio, hermanos. ¿Sí? El mensaje del Evangelio acerca de Jesucristo. El mensaje del Evangelio tiene que llegar a cada hogar. El mensaje del Evangelio tiene que llegar a cada familia, a cada persona. ¿Sí? No nos tenemos que callar. Y por supuesto, no nos tenemos que acobardar y no nos tenemos que avergonzar de ser cristianos. Tenemos que seguir predicando y tenemos que seguir alentando a otros a que lo sigan haciendo. ¿Sí? Timoteo se sentía avergonzado de mencionar el nombre de Cristo por miedo a la persecución. ¿Sí? Si nosotros vamos al versículo 16 de este mismo capítulo, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo,
porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Otro hombre del Señor que no se avergonzó. Por eso mismo es importante que nosotros también no nos avergoncemos de seguir predicando el Evangelio, de seguir anunciando las buenas nuevas para aquellas personas que no tienen a Cristo, y más en esta época difícil que estamos pasando. Seguimos adelante, versículos 9 al 11. Si ya lo hemos leído, no lo vamos a leer de vuelta, pero si ustedes lo siguen ahí, ¿no?, con la mirada, acá Pablo lo que quiere decir es, en estos versículos, es de cómo el Señor Jesús puede cambiar la vida de una persona, dejar su mal camino para seguir y servir a Cristo. Como vos y como yo, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, Dios nos transformó a través del Evangelio. Y a medida que fue pasando el tiempo, Dios fue transformando nuestra vida para bien. Dios nos fue aconsejando, Dios nos fue educando, Dios nos fue animando, Dios nos fue bendiciendo, y sabemos muy bien, y podemos dar testimonio de eso, de cómo Dios fue cambiando mi vida para bien. ¿Sí? Cambiando mi vida para bien. Y en los versículos 9 al 11, como les había dicho, es lo que realmente Pablo quería decirle a Timoteo. Versículo 13, ¿sí? En el versículo 13 encontramos que dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿No? Sanas palabras, sanas palabras. La sana doctrina de la Escritura y las enseñanzas que nosotros podemos sacar de la Biblia. Dios nunca nos va a decir que sigamos por un mal camino. Dios siempre nos va a alentar y a guiar por un camino que sea correcto a su voluntad. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es obedecer a Dios. ¿Sí? Si nosotros obedecemos a Dios, por supuesto nos va a guiar por un camino correcto. Por eso mismo acá Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La fe, por supuesto, siempre una fe intacta, depositada en Cristo. Aprendiendo a depender ¿de quién? Aprendiendo a depender del Señor. Y amor, no solamente amor hacia Dios, sino también el amor hacia las personas. Ese mismo amor que Dios nos dio a nosotros por medio de Jesucristo es el mismo amor que nosotros tenemos que darle y entregarle a las personas, ¿verdad? Cada vez que uno, abre las Escrituras para compartir el Evangelio a una persona, lo primero que tenés que sentir por esa persona es amor. Es amor, porque es una vida no que se puede salvar. Es una vida para Cristo, es una vida para el Señor, ¿sí? No es una vida para vos, es una vida para Cristo, ¿no? ¿Verdad? Es una vida para Cristo. Y sigue diciendo el versículo 13, que de mí oístes. Pablo había sido la fuente de instrumento de esta revelación divina. Por supuesto, también Pablo se ha acercado a Timoteo, ¿no? A través de las Escrituras. Habrá escuchado sus enseñanzas. Seguramente Pablo lo habrá instruido a Timoteo, ¿no? Por medio de las Escrituras. Lo podemos ver allí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Perdón, me equivoqué. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, ¿sí? Que dice: por lo que has oído de mí antes, muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? O sea que esto es como una cadena, hermanos.
Un día llegó un siervo del Señor, ¿no? O te cruzaste con un siervo del Señor, abrió la palabra, te compartió un evangelio, entregaste tu vida al Señor, hoy lo estás sirviendo. Y así vos lo vas a hacer con otra persona, ¿no? Ves a una persona que tiene una vida desordenada, una vida descarriada, porque está yendo por un mal camino. Bueno, Dios te puede utilizar para hablarle a esa persona, ¿sí? Para darle, digamos, a esa persona, ¿no? Una buena noticia, el Evangelio, ¿no? Y poder estar guiando a esa persona a Cristo, ¿sí? Y así sucesivamente. Qué hermoso es saber que Pablo fue parte de la vida de Timoteo. Y qué hermoso es saber que nosotros también tenemos personas idóneas a nuestro lado, animándonos y aconsejándonos. Y qué hermoso es saber primordialmente que tenemos un Dios que nos ama y tenemos un Dios que realmente nos guía, nos fortalece a través de su palabra. Y por último, para ya ir terminando, versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda, dice, guarda el buen depósito, ¿no? El tesoro de las buenas nuevas, ¿no? De la salvación que se revela en la Escritura. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 20, ¿no? Dice así: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea que como hijos de Dios nos tenemos que apartar, ¿no? De estas fábulas. Nos tenemos que apartar de aquellas personas que hablan cosas que realmente no son bíblicas, ¿no? Nosotros como cristianos nos tenemos que sujetar a la verdad del Evangelio. Por eso mismo acá Pablo no hace énfasis en esto, en guardar la sana doctrina, en guardar la palabra de Dios, ¿no? En nuestro corazón. Y por supuesto también poner en práctica, ¿por qué no? ¿No? Versículo 21, siguiendo en 1 Timoteo capítulo 6, ¿no? La cual profesando algunos se desviaron de la fe. Fíjense, el hecho de seguir una falsa doctrina, ¿verdad? ¿A dónde nos lleva? A desviarnos de la fe, ¿no? Por eso tenemos que tener sumamente cuidado. Por eso mismo tenemos que aprender, hermanos, a escuchar la palabra de Dios, a ser sabios, a rogarle a Dios que nos ayude a entender su palabra, a que podamos guardar su palabra y a que podamos poner en práctica su palabra, ¿no? Por eso este libro tan maravilloso, como dije antes, cómo Dios realmente por siglos, ¿no? Trabajó en la vida de las personas, las animó, las transformó, las educó, las aconsejó, las bendijo. Qué hermoso es saber que este libro cambia la vida de las personas. Qué hermoso saber que el Evangelio del Señor Jesucristo nos cambia. Y qué maravilloso saber que tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza, que es la vida eterna, ¿no? En nuestro Señor. Por eso mismo, ¿no? En estos pasajes que hemos leído, hemos aprendido 3 enseñanzas en esta noche. Número 1 es avivar el don que Dios nos dio. Eso es algo que debemos ejercitarlo diariamente, ¿no? Hemos escuchado algunos dones que Dios tiene para dar a sus hijos, a los creyentes, ¿no? Es algo que debemos, como dije antes, ejercitarlo, ¿no? Por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica. Debemos realmente, hermanos, orar, en primer lugar, para descubrir qué don Dios me dio, ¿no? Y ejercitarlo, así como le estaba diciendo a Timoteo Pablo, ¿no? Para que Dios nos ayude a conocer este don, ¿no? Y a usarlo correctamente, ¿no? Hacerlo trabajar, ¿no? Para bendecir a otras personas. En segundo lugar, ¿qué enseñanza Dios me da a través de estos pasajes que hemos leído?
no debemos avergonzarnos. No debemos avergonzarnos de las críticas, ¿no?, de las burlas que podemos recibir de nuestros compañeros del trabajo, de la facultad, si estás estudiando, o por qué no de nuestra familia. Nosotros tenemos familias que son inconversos. Tal vez vos, hermano, estás en tu casa y sos cristiano y el resto de tu familia no lo es. Bueno, no te avergüences. Este es un tiempo donde vos podés predicar el Evangelio. Orá para que Dios te dé palabras para acercarte, ¿no?, a tu familia, para abrir la Biblia, para decirle: tengo una buena noticia para compartirles, a pesar de que estamos pasando por un tiempo difícil. ¿Sí? Abrir la Escritura. Te animo a que abras la Biblia, así como Pablo animó a Timoteo. Compartirle las Escrituras, ¿no? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que me enseña Dios? Es retener la sana doctrina, guardarla y ponerla en práctica. Así como el último punto, ¿no?, que estamos viendo, los últimos versículos que estamos viendo hace un ratito. ¿Sabes una cosa, hermano? Para ya terminar y finalizar con este estudio. Nosotros convivimos diariamente con personas inconversas, ¿sí?, en distintos lugares, ¿sí? Y el que más te conoce a vos es tu vecino, ¿no? La persona que vive al lado de tu casa. Él te ve, él te observa, vos lo saludas todos los días, seguramente te pones a charlar con esa persona. Pero ¿sabes una cosa? La única Biblia que tu vecino inconverso lee es tu conducta. De verdad, es tu conducta. Porque tú le has dicho que eres cristiano. Cuando vos manifestás tu fe a otra persona, lo primero que va a leer es tu conducta. Es cómo te comportás, cómo te moves, ¿sí? Por eso mismo, así como Pablo animó a Timoteo, ¿sí?, diciéndole, ¿no?, aconsejándole que avive el fuego, que no se avergüence de ser cristiano, de que realmente retenga la palabra, que la guarde, que la experimente, ¿no?, que la ponga en práctica. Es el mismo consejo que Dios nos está dando en esta noche a nosotros. Muchas gracias por este tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguí quedándote en casa, disfruta de la familia, disfruta de tus amigos y recordá, si estás solo, acordate, una videollamada, ¿no?, o hermanos, los animo a aquellos, ¿no?, que hagan videollamadas, que puedan estar compartiendo, ¿no?, con aquellos hermanos que están solos en sus casas. Muchas bendiciones, Dios los bendiga y nos vemos pronto si Dios quiere. Estemos orando por esto. Chao, hasta gracias.